Buenas. Mi nombre es Soldán. Voy a estar hablando un poco de lo que vieron en la presentación, ¿no? Esa pequeña plaquita que decía cibercirujas en la escuela. Vamos a mostrarla de nuevo. Eh, Cibercirujas en la escuela. Vemos dos carros de computadoras del Plan Sarmiento. ¿Qué será esto? Para empezar, eh, yo formo parte de un grupo que se llama Cibercirujas, que es un colectivo, una agrupación, lo que sea, que a mediados del año pasado, cuando la cuarentena estricta regía nuestras vidas, nos pusimos en contacto para sacar en circulación computadoras, ¿no? Equipos, laptops, sobre todo, netbooks también, que funcionen para que aquellos y aquellas que no poseían un dispositivo pudieran continuar con la, continuidad online de la vida en la pandemia, ¿no? Que aún hoy en día seguimos igual, ¿no? Porque seguimos con de nuevo con ciertos cierres y estamos otra vez necesitando estar más conectados para cumplir con tareas cotidianas, el trabajo, la vida social y la educación. Por eso tenemos acá esta cuestión de cibercirujas en la escuela. Yo soy Soldán, como les dije, además de ser un ciberciruja, también formo parte de la gran planta de docentes de esta gran nación. Me desempeño como maestro de educación primaria, tanto en el sistema público como el privado. Y en ambos sistemas he tenido distintas experiencias y aproximaciones entre mis alumnas, con hardware y con software libre. Pero antes de todo eso quería hablar un poco de esta movida, terminar de cerrar esta idea del cibercirujeo, que básicamente nuestra idea es recuperar equipos tecnológicos considerados, obsoletos, y darles un mantenimiento, ponerlos en funcionamiento con software libre y dárselo a quien lo necesite. En base a estas charlas, estas cuestiones, fueron surgiendo un montón de subgrupos y de gente que quería ayudar, colaborar desde donde sea. Y bueno, así fue que se fue gestando como una pequeña comunidad en torno a eso. Nuestra idea en sí es no solo repartir hardware, no solo recuperar hardware, sino hay una cuestión, que tiene que ver con lo cultural y lo político de la apropiación que hagamos de esa tecnología. O sea, de nada nos sirve solamente hablar de software libre y de qué lindo que es hacer que una compu vieja ande, si no entendemos un poco qué hay detrás de eso. Hay una decisión política, una decisión cultural de tomar estos dispositivos electrónicos de una manera y reformularlos, usar el software libre como una herramienta que nos permita interactuar con estos dispositivos de otra manera, que nos permita en cierto sentido empoderarnos tecnológicamente y aprovechar estos dispositivos que están muy atravesados por nociones de mercado como que ya conocemos, ¿no? La obsolescencia programada, que básicamente lo que hace es vendernos dispositivos, lo que sean, en este caso electrónicos relacionados a la informática, con una fecha de vencimiento normalmente atada al software de esos dispositivos. Sucede que, en el mundo de los fabricantes de hardware y de los distribuidores o creadores de software, creo que hay como una especie de comunión entre que el que te vende la computadora tiene que tener alguna relación con el fabricante con el que hace software porque necesita seguir vendiendo computadoras. No le sirve una computadora que tenga siempre el mismo software, que no haya que cambiarlo, que no haya que pagar una licencia nueva. Esto, por supuesto, en el software libre no sucede, tiene que ver con cómo es la lógica en sí del código y la liberación del código y la modificación que permite que los usuarios, las usuarias puedan usar su código, su software en el dispositivo que quieran, siempre y cuando haya alguien modificando ese software, alguna comunidad detrás apoyándolo, porque bueno, todo esto sin comunidad no existe. Bueno, y hablando de comunidad, ¿qué comunidad más grande que la escuela? Que es, una de las comunidades donde tanto lo público, del lado del Estado con las escuelas públicas, como lo privado, de la vida privada de las familias y las personas se cruzan. Es un lugar
muy peculiar de interacción social, muy importante por lo menos, no, no solo en nuestro país, no en todos lados la escuela tiene un rol fundamental en la sociedad por ser la depositaria de los niños y niñas, digamos, entre comillas, nuevas generaciones, y desde ese lugar se para y recibe todas estas heterogeneidades y actúa en un campo social muy complejo, ¿no? Porque entramos en directo contacto con un montón de realidades. En ese sentido, quería hablar también de el porqué de esta imagen, de estos dos carros de Sarmiento, ¿no? En la ciudad, yo me desempeño como docente en la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, bueno, no hace falta decir que es uno de los distritos más ricos del país. Uno de los planes de reparto de computadoras que había era el plan Sarmiento. A nivel nacional, el Conector Igualdad era otro plan de reparto de netbooks que aplicaba a secundaria. Plan Sarmiento aplicaba en realidad a primaria. Eh, en el 2019 se discontinuó y duró varios años el plan Sarmiento. Estos dos carros que están ahí son digamos, de la tanda anterior, que son netbooks muy similares a las Conector Igualdad. Son Atoms con 1 GB o 2 de máximo, como máximo de RAM, discos rígidos. Los procesadores igual son dual core, son buenas máquinas. Por supuesto que hay ciertas tareas que cuesta un poco que hagan, pero a lo que voy es que están ahí abandonados en esta escuela pública, están ahí sin uso. Las máquinas están bloqueadas porque, al igual que en el plan de Conectar Igualdad, tienen un bloqueo por chip que se puede bloquear. Pero bueno, están ahí sin uso y es tremendo teniendo en cuenta la situación en que estamos viviendo. Pero bueno, yo quería hablar un poco de qué es esto del cibercirujeo en la escuela, qué tiene que ver esta idea de cibercirujas que digamos surgió un poco como algo para hacer durante la cuarentena estricta y por bueno, ¿no? El interés que uno tiene siempre por cacharrear con máquinas y por arreglar y por ayudar al que tenemos al lado, básicamente. La parte de la idea de la comunidad para mí es en hacer lazos cercanos, comunitarios. De ahí sale, ¿no? Porque una comunidad está compuesta por individuos, pero si los individuos no participan de esa comunidad es muy difícil que sea una comunidad, sino que sea simplemente un montón de individuos aislados que eventualmente se cruzan en el almacén. Entonces, esta idea comunitaria de ayudar, y bueno, la escuela obviamente es una organización muy grande dentro de la sociedad y que está muy entroncada en la comunidad. Por algo siempre se habla de comunidades escolares. En ese sentido, el, estas ideas del cibercirujeo, de recauchitar hardware para ver qué puede hacer, dije, bueno, che, esto puede entrar por algún lado en la escuela, porque no deja de ser contenido. Mucho de lo que se trata en cibercirugía tiene que ver directamente con contenido que se enseña en las escuelas. No solo desde el informático, que ahora vamos a hablar un poco de eso, sino que es pensar un proyecto integral, básicamente. El cibercirujeo lo planteo como un proyecto integral donde se convergen distintas áreas del conocimiento. Pero antes de ahondar un poco en qué es esto de cibercirugía en la escuela, la especificidad del proyecto que armé, me gustaría hablar un poco del diseño curricular. El diseño curricular es el documento que organiza los contenidos que se dan en la educación, en las escuelas. Es el documento que organiza y rige todos los contenidos que tenemos que dar, con los parámetros, ciertas cosas. Es todo un documento, básicamente, donde cada área está especificado cómo se tiene que dar ciertos contenidos, los contenidos de las áreas: ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, práctica del lenguaje, tecnología, educación física, plástica y música. Creo que no me olvido ninguna más. También está teatro, porque bueno, en algunas escuelas de la CABA se da teatro, eso depende de la modalidad de la escuela. En fin, ahí se explica cómo y qué se tiene que dar. Bajo qué enfoque del aprendizaje, de la enseñanza, mejor dicho, que se planta, como se plantean un montón de cuestiones, se plantean desde distintos enfoques de las ciencias, de la educación. Pero hay un lugar para la informática en ese diseño curricular, pese a que informática dejó de ser ya una materia hace un montón. Yo la verdad no sabía.
Pero en Ciudad de Buenos Aires hace mucho que ya no es materia. Creo que en Provincia de Buenos Aires tampoco. Yo cuando era chico tenía, pero en la secundaria, no en la primaria. Entonces, pese a eso, igual tiene un espacio en el diseño curricular. Pensemos que el diseño curricular es un documento que se publicó en 2004. Ahí fue la última reforma, ahí cambiaron los profesorados, los institutos de formación también, la carrera docente digamos, se amplió un año más, ahora es el profesorado de educación primaria. Entonces en esos cambios, ahí entra también el área de informática. ¿Y por qué digo esto 2004? Porque pensemos, ¿no? El estado del arte en cuanto a informática en 2004. Todavía lo que era la nube todavía no estaba muy ahí. Recién Argentina estaría entrando en banda ancha como algo más común en los hogares. Ya había antes, pero ahí empezaba a ser un poco más común. Entonces como que todavía la informática no era lo que hoy en día vemos, ¿no? No existían las GAFAM, no había esta cuestión del dato, no existían los smartphones, o sea, era otro mundo distinto que parece que fue hace un montón, pero vemos los años y son nada, 17, no pasó nada de tiempo. Eh, no obstante eso, a niveles informáticos son un montón de cambios. ¿Y a qué voy con esto? Que uno lee el diseño curricular de informática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no creo que sea muy distinta en las otras jurisdicciones, y la informática es básicamente pensada como un recurso didáctico, que uno dice, bueno, esto no está tan mal. Pero bueno, antes de eso, tenemos que entender qué es un recurso didáctico. Los recursos didácticos son básicamente esos recursos que utilizamos para enseñar algún tipo de contenido, algún soporte, ya sea como material, como un mapa, una cartulina, o como algo digital, ver un video, escuchar una canción, ver una historieta, etcétera. Son recursos. Y la informática está planteada casi exclusivamente desde ese lugar, en el diseño curricular de Cava, en el área en lo que es informática. Como no es una materia, además no es una materia, sino que es una de esas cosas que atraviesa todas las áreas, como otra que está en el diseño curricular, que es formación ética y ciudadana, o también incluso la ESI. La ESI no es una materia en sí, no es una asignatura en sí, sino que es algo, un contenido transversal que debería atravesar todas las áreas. La informática está planteada así, pero está planteada desde una mirada como un recurso didáctico, es como una cosa más que vos usás para enseñar matemática, para enseñar, no sé, ciencias naturales, práctica del lenguaje, para enseñar a escribir en procesadores de texto. No hay, no está planteada como un objeto del conocimiento, no está planteada como un objeto de estudio al que haya que acercarse e investigar de alguna manera. No, es un recurso y no mucho más. Eh, bueno, en esa época tampoco creo que no se habla mucho de actividades de programación, ahora es algo que se usa, la programación en la primaria, pero de todas formas, en cuanto al diseño curricular, el enfoque de informática es eso, es un recurso didáctico a utilizar para otros fines, digamos. Eso genera, digamos, algunos inconvenientes, porque no permite un acercamiento computacional hacia el objeto, que no estamos hablando de cualquier objeto, estamos hablando de una computadora que todos tienen casi cualquier persona tiene una computadora en su casa porque o tiene un celular o tiene una computadora propiamente dicha, una laptop, una PC. Normalmente lo que sucede en las escuelas primarias de Cava es que tengan por lo menos un celular, no todos obviamente, eso es algo que se está viendo ahora, y algunos tengan computadoras, sobre todo aquellos niños y niñas que todavía pudieron recibir la compu del Plan Sarmiento, que, insisto, se dejó de repartir en 2019. Hay todas generaciones que ya dos tandas de alumnos que ya no tienen esa computadora y en esta época es como muy crucial. Entonces, ¿qué sucede? La informática nos atraviesa constantemente desde un montón de aspectos. Las comunidades de software libre eso lo tenemos bastante claro cuando pensamos en cuestiones relacionadas a los datos, cuando pensamos en cuestiones relacionadas a eh, el uso de las redes sociales, de las redes privativas, de cómo las corporaciones atentan contra las libertades digitales de todos los ciudadanos y ciudadanas, los estados de vigilancia. Eso lo tenemos más que en claro, pero las generaciones actuales, los niños, niñas, no tienen muy en claro eso. O sea, estos debates nosotros los tenemos saldados hace como desde siempre, digamos, pero
Recién en algunos sectores se están empezando a poner en discusión ahora, eh, en una agenda como muy tibia que va llegando como a lo más, digamos, a lo más mainstream o tradicional cada tanto, pero sigue siendo algo como que es muy marginal y como que no se comprende porque no hay una real comprensión sobre el objeto computadora. Ese creo que es mi, digamos, mi respuesta, ¿no? Esto pasa porque no hay en realidad una reflexión sobre la computadora como objeto y qué significa eso y qué significa interactuar con una computadora a través de las redes de datos. Eso no está pensado. Entonces, no, en las generaciones de los niños y niñas que crecieron con celulares, que crecieron ya con las GAFAM, está como, tienen ideas muy cristalizadas que jamás se cuestionan o jamás piensan porque, bueno, no, ya nacieron con eso. Nosotros hemos nacido, por lo menos en otra, mi generación, hemos vivido otras etapas de internet, hemos entendido las computadoras de otro lado, pero ahora la cuestión es cambia rotundamente. Por eso creo que es muchísimo más necesario que la informática en la escuela sea pensada como un objeto en sí a estudiar y no que sea un recurso didáctico, no que sea una cosa para aprender otra o un soporte para poder aprender otra o llegar a otro conocimiento. Tiene que estar enfocado desde otra perspectiva, una perspectiva, una cosa que hay que estudiar, que no es que hay que ser un científico, un hacker, sacar todos hackers de las escuelas, pero sí que haya una reflexión, porque así como hubo avances en la sociedad gracias al feminismo que hizo que repensemos un montón de cuestiones, que dejemos de naturalizar un montón de otras, en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, pero pensándola en la tecnología en relación a estas herramientas de control social, de vigilancia y de bueno robo de datos personales y de vulneración de derechos digitales, es más que nunca claro que necesitamos informar, enseñar, poner en cuestión estas cosas, incluso sobre todo en el aula, no incluso en el aula, sobre todo en el aula. Y en ese sentido, entonces creo que ese es uno de los caminos que tenemos que encarar en la informática, en la escuela, que debe haber una de estas reflexiones. Yo, claro, debería haberlo hecho antes, que soy solamente profesor de educación primaria, no soy profesor de informática, ni de tecnología, ni de nada. Soy un entusiasta del software libre, de hardware, como muchos en la comunidad, que somos personas autodidactas que nos gusta cacharrear con las computadoras, estar atrás de las computadoras mucho tiempo, nerdear y esas cosas. Todo lo que sé es simplemente eso. En términos informáticos, lo que sé es de autodidacta puro. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer o qué se podría hacer en relación a cómo empezar a plantear estos debates? Bueno, desde la escuela, desde ya. El problema es que, bueno, no hay gente capacitada o porque desde los profesorados obviamente no hay una formación en relación a esto, porque la mirada de la informática en los espacios de formación es nula o es simplemente aprender a a hacer un PowerPoint como si estuviéramos en el año 98, 99. Eh, es así, es absurdo. El software libre es algo que debería estar presente desde todos los ámbitos educativos y este tipo de debates los trae siempre el software libre, quiérase o no, porque fue siempre la bandera que trajo el software libre, de cuestionar estas cuestiones, cuestionar estas cuestiones, estas situaciones en torno a la informática, la política, la cultura. Eh, en ese sentido, bueno, qué pensaba yo siempre como nerd, como bicho de las computadoras, qué puedo hacer yo para con mis alumnos hacer cosas con computadoras. Porque en definitiva es uno en el aula, además de enseñar lo que hay que enseñar, también trata de enseñar lo que le gusta, porque le buscamos la manera de que entre en el diseño curricular. A mí me gusta la historieta y historieta se lee en la escuela, entonces yo puedo meter la historieta que a mí se me antoje. Hablando mal y pronto. Informática está en el diseño curricular, entonces yo puedo buscar formas para meter a la informática como un proyecto dentro de la escuela. ¿Y de qué manera? Bueno, de la manera que dijimos antes, de la manera que empezamos hablando, con la idea de cibercirujas en la escuela. Cualquier docente que pueda estar viendo esto, o que escuche, o lo que sea, o cualquiera que haya pasado por una escuela, sabe que dentro de las escuelas, por lo menos de la Cava, que fue una ciudad que históricamente ha comprado computadoras desde que existieron, ya en los años 80
había varias empresas que vendían microcomputadoras, por ejemplo las Talent, por ejemplo las Pecos, y se vendían a los colegios secundarios o primarios. Normalmente en esa época eran para los secundarios. Entonces, históricamente las escuelas de la Cava tuvieron computadoras. Y hoy, año 2021, cualquiera que pase por una escuela de Cava más o menos grande, la donde yo trabajo es grande, seguramente tenga un salón de informática, salón de computación, que no hay nada más hermoso que la palabra computación. O sea, yo me la imagino como una especie de show, el show de la computación con letra, con luces LED y muchas computadoras. En esos salas de computación siempre hay PCs que están ahí tiradas hace eones. Eh, Lugar más que predilecto para el cibercirujeo. Yo soy un pésimo fotógrafo y para esta presentación no he tenido no, casi recopilé casi ninguna foto, solo ahora algunas poquitas. Eh, pero he encontrado muchas cosas en las salas de computación, desde un Pentium Pro hasta computadoras ya tipo Pentium 4 en adelante, Athlon de doble núcleo, de todo, desde esa gama hasta eso, Athlon 2. Y después ya las netbooks. Hay un interín que aparecen todas las netbooks. Las últimas PC de escritorios que mejores que vi son estas, tipo Athlon 2 o un poco mejor que Pentium 4, algún Celeron, cosas así. Pero son campo fértil para el cibercirujeo, porque son un montón de computadoras que están ahí tiradas. O sea, en la escuela esta había por lo menos 15 en la sala de computación y después desperdigadas por la escuela otras 10 en la biblioteca, en una sala, en un coso ahí bajo una escalera. Entonces, ¿cuál fue mi idea? Bueno, con mi grado en ese momento dije, bueno, vamos a hacer algo con las computadoras porque, bueno, al profe le gustan las computadoras. Van a hacer, básicamente, les dije, ustedes se van a recorrer la escuela y van a buscar computadoras. El proyecto va a ser encontrar una computadora, desarmarla, limpiarla, ponerla hacerle un mantenimiento básico e instalarle un sistema operativo. Y los pibes, obviamente, manijas mal, porque con tal de salir del aula y hacer algo distinto y meter mano en cosas, porque no hay que olvidarse de eso. Una cuestión muy importante de trabajar con computadoras es que estás trabajando con algo físico, estás trabajando con un fierro, con un cacho de metal, con tornillos, con destornilladores, placas. Y eso genera un interés en el piberío, porque le gusta eso, ahí es como una cosa de experimentación y flashear de científicos locos, es muy lindo ver eso. Y obviamente, bueno, los pibes van y buscan computadoras que se encuentran, como digo, y el taller consiste en eso, en transformar el aula en un taller de cibercirujeo, bajo el cual, bajo la excusa de aprender computación, aprender mantenimiento básico de una PC, se le enseña un montón de habilidades que tienen que ver con un montón de cuestiones de áreas del conocimiento del diseño curricular, porque cuando hacemos este tipo de trabajo, primero lo que estamos mostrando es que estas computadoras que están ahí, que tienen si bien 15 años o más, siguen funcionando. Porque la idea es mostrar, bueno, esto que está acá, abandonado, si nosotros le ponemos un mínimo mantenimiento, que lo pueden hacer ustedes y se les está demostrando a los pibes que ellos mismos pueden agarrar una computadora, hacerse cargo de la computadora y ponerla en funcionamiento, les está mostrando un mundo totalmente de independencia y autonomía que les puedo asegurar que quedan bastante fascinados porque sobre todo, bueno, si hay siempre va a haber alguno u otro, me pasó en varias experiencias, que es más manija porque ahí encontrás la beta de que hay alguien, este va a ser un nerd como los míos. Ahí estás encontrando la beta. Y siempre hay alguno ahí como porque bueno, nosotros también no somos nerd porque de casualidad, es porque con la vida nos fue llevando ahí a eso. Eh, y eso está bueno, despertar un poco habilidades que si no por ahí pasan por el costado. Eh, por supuesto que no significa que uno quiera que todos sus alumnos salgan como técnico informático, porque no es la idea, sino es una aproximación a la idea de una especie de reciclaje, de recuperar objetos que están ahí tirados y no tienen uso, poner una puesta en valor de eso, hacerlo andar, y además entender cosas básicas de una computadora, que
En definitivas es lo mismo que tienen en sus celulares o en sus netbooks, pero bueno, otra arquitectura porque es una PC. Lo cual es sumamente importante ahora con la pandemia, es algo que se cae de maduro, ¿no? Que la gente tiene equipos sin utilizar, guardados, cajoneados, y no los puede, y los tienen sin usar porque creen que ya no funciona más, porque creen que no sirve, porque creen que se rompió, y no es que sea, en algunos casos quizás sí es algo que está roto, pero en la mayoría de los casos es algo que simplemente el software lo ha dejado obsoleto y no se lo volvió a utilizar o tuvo alguna falla por falta de mantenimiento que se arregla con mantenimiento. Entonces, de esa manera, cuando uno está, creo yo, enseñando un poco esto de apropiarse de ese objeto, porque cuando uno lo, lo manda al pibe, a la piba a buscar la computadora y elige, porque la idea es, bueno, ustedes vayan, buscan la que quieran. Algunos tienen conocimiento, otros menos, pero la gran mayoría no tiene demasiados conocimientos. Y aparte son computadoras, gabinetes viejos, gabinetes de otra época, quizás ellos tienen computadoras de escritorio o vieron alguna, pero son gabinetes normalmente viejos con esa estética o bien noventosa del principio de los 2000 que es como muy falopa. Eh, entonces también ahí hay una cosa ahí como que todo llama la atención. Todo llama la atención porque es algo distinto y esta es la que yo elijo y la que yo agarro y la que yo me apropio. Y de esa manera se apropian literalmente porque es poder encontrar las herramientas necesarias para sacar algo andando. Vamos a mostrar, por ejemplo, acá una bella imagen. Esta, por ejemplo, fue una experiencia en un colegio público. eh, Donde, bueno, esto es ir reconociendo las partes de una computadora, la memoria RAM, el procesador, enseñarles a sacar el micro, cambiar la pasta térmica, las cosas básicas. Los ejemplos, en educación lo que importa es la analogía más simple. Yo lo que les digo, y lo que digo siempre en realidad, ¿no? Es que una bicicleta, si se te seca la cadena, no la tirás a la basura. Vas y la llevas al bicicletero o la engrasás vos. Con la computadora pasa lo mismo y ellos tienen, está bueno que comprendan eso desde muy chicos porque tienen acceso a algunos dispositivos, tienen acceso a alguna netbook, en el caso de ellos tienen acceso a la netbook, tienen quizás acceso a alguna PC y está bueno que sepan que ellos pueden apropiarse de esa tecnología, arreglarla en el caso de que lo necesiten o si no necesitan arreglarla pueden entender que pueden instalar el software que quieran, entender cosas de software, porque detrás de esto no es solamente de nuevo, tratar de enseñarle a ser técnicos en hardware o lo que sea. Es también un posicionamiento, digamos, político en cuanto al uso de la tecnología. Porque también esto se viene acompañado, mientras hago esto también lo que hacíamos es hablar algunas veces o mejor dicho, mostrarle aplicaciones que para mostrarle aplicaciones para sus computadoras para que pudieran navegar de una manera más segura, por ejemplo que usen obviamente yo les recomiendo siempre que usen otro navegador que no sea el de Google, el de Google, o sea Chrome, porque las cuestiones de los datos, es hablar de esas cosas, hablar de bloqueadores de anuncios, de cómo utilizar la red torrent, cómo compartir archivos de manera segura, todo va encaminado por el mismo lado. Por supuesto que todas estas actividades demoran tiempo, ¿no? Porque son parte de un proyecto. Cuando se lo piensa en una escuela, no es que estamos toda la tarde haciendo esto. En ese sentido, bueno, ahí está la cintura de cada docente de poder organizar esto. Yo lo he logrado organizar en, digamos, 7 encuentros de 40 minutos, donde entre que aprendemos un poco qué es una compu, hasta que encuentran una, la desarman y nos ponemos a entrar a Linux, se llega a hacer tranquilamente, y son 40 minutos a la semana, que para un pibe son, está toda la semana esperando eso. Todos los días preguntándote, profe, ¿cuándo hacemos esto? Profe, ¿cuándo hacemos lo de las compu? ¿Cuándo hacemos lo de las compu? Y es como hermoso y también molesto porque a veces no se puede hacer todo lo que uno quiere en el aula porque los tiempos del aula tienen su propia lógica. O sea, es muy complicado. Bueno, quienes sean docentes y vean esto lo entenderán muy fácilmente. Entonces, la primera parte básicamente consiste en esto, ¿no? En enseñar nociones de recuperación de hardware a la vez que se enseña sobre la computación. Pensar a la computación, qué hermosa palabra.
pensar a la informática como algo más amplio. Y para pensarla como algo más amplio, ir a lo más concreto que es tocar computadoras, es a veces uno de los más caminos, de uno de los caminos más fáciles para tomar. Porque como les digo, en educación muchas veces lo que importa son las analogías simples para que ellos puedan entender muy fácilmente lo que el bajado del contenido, eso es lo importante. Y ir a lo básico, empezar por el principio, tocando las computadoras, a veces es una buena forma. No es la única, en educación no necesariamente cuando se enseña un contenido, dependiendo que obviamente, hay que ir por el principio. Siempre se pueden tomar distintos caminos. En este caso yo elegí esto porque bueno, a mí me gusta cacharrear y porque había un montón de cosas ahí, porque lo podía hacer y ya. En otros casos, ahora que no se puede hacer, ahora que estamos de nuevo encerrados en nuestras casas porque se quitó la presencialidad, estamos nuevamente virtual. Yo planteo otras tipos de actividades que tengan que ver con esto, con enseñar buenos cuidados en internet, con enseñar a usar la red torrent, con enseñar a consejo de navegación, etcétera. Todo se puede tomar de distintos lados, no hay que ir solamente por esto. Yo quería mostrar esto, me parece lo más simpático. Porque además de eso, por ejemplo, eh, acá ponemos otra imagen, ven que son gabinetes viejos, o sea, no es algo nada nuevo. En ese sentido, yo lo que digo es que arrancar por esto siempre es un buen augurio. En el caso de mi experiencia con la escuela pública, lo que me pasó es que después, por cuestiones de la suplencia que se me terminaba, no llegué a terminar lo que quería, que era que instalen software libre. Sí logramos hacer que las computadoras queden andando, que booteen lo que tenía, o si tenía, por la mayoría creo que no tenía disco, pero sí que anden. Eso lo pudimos y había un interés enorme y logramos hacer un montón de cosas. Un montón de cosas como, por ejemplo, mientras hacíamos esto, o sea, por esto digo, tiene que ver la articulación con otras áreas, ¿no? Porque si no es solamente sacarse las ganas de hacer algo de informática, que está muy bien, pero siempre se puede mezclar con otras áreas, como en este caso lo que yo quería hacer es que además de todo esto que están haciendo, que siempre en educación cuando se hace algo en primaria tiene que quedar un registro de lo que se hizo. Y una charla de FISOL no alcanza como registro, aunque sea un montón, sino que hay que hacer el registro hecho incluso por los chicos y las chicas. Y lo que hicimos para documentar en cierto sentido todo esto, a mí me gusta mucho el mundo de los fanzines, es algo que consumo y que amo y que cada tanto cuando tengo tiempo hago. Entonces dije, bueno, vamos a hacer con todo este proceso que estuvieron llevando a cabo. Ellos estaban divididos en distintos grupos. Cada grupo tenía que hacer un fanzine sobre lo que hizo. Y bueno, hicimos tres, acá me quedaron dos. Que se llama la super tecnología. Yo le llevé un montón de revistas y cosas para que corten y hagan magia. Y que se llama Recalculando. Y a mí me encanta cuando hacemos estas cosas con fanzines porque siempre meto mano yo y ayudo ahí. Y acá le dije, bueno, ¿por qué no hacemos un tipito ahí que sea un cabeza de chip teclando cosas? Eh, Esto me parece lo mejor de todo lo que fue la experiencia, básicamente. Por ejemplo, bueno, espero que no sé si se da a ver, pero eh, muchos chistes con relación a la computadora, ¿no? Pues yo les decía, chicos, miren que si van a desarmar estas PC que están cerradas hace 15 años, se van a encontrar con cucaracha, con bicho, con lo que sea, pues les puede pasar. Y ahí, bueno, el chiste de la gracia todo el tiempo en este fanzine, advertencia, fumigar la computadora antes de abrirla, cosas así constantemente. Bueno, nada, estas son otras cosas paralelas que surgen de trabajar con informática. Yo decidí hacerlo así a lo casero, ¿no? Pero se podría haber seguido profundizando más en informática y hacer algo desde sus netbooks, en este caso, porque estos pibes la mayoría tenía las compus y si no se podían usar. Si no había ahí en la escuela. Bueno, había como, de hecho, volvemos a esta cosa. Estaban estos dos carros
que yo en ese momento no sé si les presté atención, estos dos carros de Plan Sarmiento ahí totalmente inutilizados. Eh, Gran problema, ¿no? Porque esto se repite en muchas escuelas, que tenés los carros de Sarmiento con las compus bloqueadas y, y como la escuela es un lugar tan complejo que a veces la conducción, entre la conducción, los docentes, no hay tanta comunicación o se complica por X motivo o porque hay desconocimiento, porque hay una burocracia que es infernal y es difícil saltear, las computadoras quedan ahí sin usar. Y, insisto, el año pasado ya sabemos todo lo que pasó. Bueno, pero más allá de esa situación en la escuela pública, yo esto también lo hice en mi otra escuela, que es de gestión privada, y en ese caso también había en esa escuela computadoras ahí sin uso, o incluso computadoras que las dejaron de usar, las habían dejado de usar recién porque les andaba lento. O sí, sí, bueno, eso básicamente. En este caso, por ejemplo, una de las que estaba ahí abandonada era esta All-in-One, que, seamos sinceros, son unas computadoras que son una poronga, son bastante malas porque suelen romperse algún componente o algo ahí y por el diseño de la placa y todo es una paja porque se rompe y medio que se rompe. Pero cuando andan, andan. Y en este caso había dos de este estilo y después yo me llevé una directamente. Me traje una acá de un gabinete que yo tenía cirugiado de la calle y lo llevé y eso les llamó mucho más la atención todavía, ¿no? Porque, ¿cómo que esto es de la calle? ¿Cómo, profe? ¿Que vos juntás basura de la calle? Y bueno, un poco sí, porque las computadoras muchas veces están en la calle. Ahí es gracioso porque se hacen la idea cuando yo digo, sí, yo cirujeo computadoras. Me imaginan que es metido dentro de los carros de basura como así de cabeza, porque eso es la reacción. Eh, pero bueno, más allá de eso, esa situación de estar además en un contacto con una computadora que efectivamente estaba en la calle, genera otra cuestión. De hecho, en ese caso era, bueno, a ver, el grupo, yo voy a elegir qué grupo va a ganarse la computadora de la calle, porque era como más desafío. Y bueno, en este caso sí tuve más tiempo, porque bueno, estoy como en planta permanente, digamos, y pude trabajar más tiempo y pude hacer que instalen Linux, lo cual fue muy interesante porque no lo había hecho antes. Aparte de todo ahí en timing perfecto, creo que tardamos 50 minutos, una cosa así, en la hora justa antes de irnos al recreo. Eh, es increíble, cuando uno tiene controlado el tiempo en las clases, estas cosas salen perfecto. Y bueno, ahí fue interesante también el aproximamiento. Es lo mismo igual, pues los pibes, acá la diferencia es que unos pagan y otros no. Más allá de las diferencias de pagar una escuela y no pagarla. Eh, pero la reacción es la misma, ¿no? Es el interés por meter mano, el interés por desarmar. Por supuesto que acá cuando se trabaja con unas computadoras que son las All-in-One, ahí el hecho de poder verlas, de ver el hardware, es distinto. Yo en ese caso la desarmé yo, le saqué la tapa para que vean que es igual que la otra que está en la calle, que son los mismos componentes, pero en una mecánica, en una ingeniería distinta, más chica. Pero bueno, la cuestión es que el interés es exactamente el mismo y lo llamativo es enfrentarlos a instalar un sistema operativo que ellos obviamente no tienen ni noción de lo que es un sistema operativo o muy poca. Y el hecho de instalarlos es una buena forma de ponerlos en cuestión ahí con el software, con las aplicaciones que uso, cómo las uso, eh, entender una interfaz, porque lo que yo veo es que son generaciones que están más acostumbradas a interactuar con interfaces táctiles, a interactuar con celulares, con tablets. Se ha perdido un poco en estas generaciones, lo veo yo, en mi opinión, no tengo datos, solamente opiniones, que estas generaciones cada vez usan menos computadoras, por ahí lo que usan es más una consola de videojuegos si tienen, pero la computadora como objeto, que quizás nosotros tenemos una relación más fuerte,
no está tanto en estas generaciones. Un poco, creo, porque cambió el consumo. Esto no es solo opinión. Se venden menos computadoras que antes, se venden más dispositivos móviles. Y eso se nota mucho en las generaciones de los chicos de ahora. Sobre todo porque pensemos que las aplicaciones de las GAFAM, todo está pensado para dispositivos móviles, todo está pensado para estar con WhatsApp o Telegram, que ni siquiera, bueno, Telegram no es GAFAM, pero sigue la misma lógica de la utilización en el teléfono, el Instagram, bueno, todo lo que ya sabemos está pensado para que el usuario sea, bueno, un usuario totalmente pasivo, que no se pueda apropiar del dispositivo, que simplemente sea un consumidor de esas aplicaciones y lo que esas aplicaciones le ofrecen, que bueno, se lo ofrecen a través de él mismo, porque él, somos nosotros quienes relegamos nuestros datos y con esos datos que relegamos las aplicaciones nos quieren robar la atención, porque básicamente esa es la función, ¿no? Es robar la atención nuestra para que estemos dentro de las aplicaciones. Pero bueno, no es el caso ahora de esto. Pero sí es el caso para pensar otra aproximación al software, a las aplicaciones, a los dispositivos electrónicos e informáticos sobre todo, porque creo yo que es sumamente importante que haya una aproximación al objeto computadora que no que se piense la computadora como un objeto con múltiples capacidades, múltiples propósitos, que es como nosotros la conocemos. Con una computadora se pueden hacer un montón de cosas. No digo que sea malo que usen celular, igual yo sí lo pienso, pero eso lo pienso puertas adentro, digamos. Pero sí pienso que se debe motivar más el uso de las computadoras más allá de los celulares. El celular es un dispositivo que a priori, como lo usamos todos y como lo usan ellos, es para un control social, vigilancia de las empresas, vigilancia de las aplicaciones, totalmente distinto a cómo uno se puede parar frente a una computadora. En ese sentido, por eso creo que la aproximación y la instalación de un sistema operativo es una actividad sumamente interesante, sumamente rica para llevar a cabo en el aula, por todo esto que veníamos diciendo. Pero bueno, en definitiva, cuando ellos terminaron de instalar Ubuntu, que les pareció súper fácil, eh, lo primero que hicieron fue instalar videojuegos. Porque claro, ¿qué va a hacer un niño con una computadora que no va a hacer otra cosa más que jugar videojuegos? Y ahí algo que les fascina, por supuesto, es el hecho de que en Ubuntu y en cualquier distro moderna existe un sistema de repositorios donde uno puede bajar cualquier cosa. Porque yo lo primero que les enseñé obviamente es eso. Mira, acá esta es tu App Store y puedes bajar lo que quieras desde acá. Eh, entonces, al explicar eso, obviamente lo primero que quieren hacer es buscar videojuegos, es lo que haría cualquier persona. Y ahí conocieron, por ejemplo, que yo no conocía el clon de Minecraft, que es un Minecraft libre, que yo no ni lo, ahora se me fue el nombre incluso, pero lo instalaron y se pusieron a jugar ahí, andaba en esa máquina y la máquina andaba fluido. Y lo mismo la otra máquina cirugiada andaba fluida y bueno, es como que quedan, no digo, insisto, que buscar que sean todos técnicos informáticos, pero sí que tengan nociones básicas. Quizás es simplemente coordinar áreas de conocimiento, gente que tenga ganas de enseñar estas cosas y armar proyectos en educación que se puedan armar eh, desde cualquier área, porque de nuevo, yo les hice que hagan un fanzine para explicar todo este proceso, este grupo hizo otras cosas, tuvo que hacer una presentación grupal frente a la escuela, porque bueno, no es un proyecto en sí mío, sino es un proyecto escolar donde se presentan distintos proyectos. En fin, entonces, la informática en sí, una buena aproximación para entrar a la escuela es que sea a través del cibercirujeo. Las escuelas están pobladas de computadoras sin usar. Esa aproximación desde el cibercirujeo nos plantea un montón de beneficios en términos educativos, digamos, ¿no? Porque estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con el reciclaje. Eh, esto se puede ampliar más y organizar de una manera en que sea, bueno, armemos compus para X, armemos compu para tal persona que no tiene, armemos una compu para la secretaria de la escuela, que la que tienen ahí no la anda bien, puede encargarse de un montón de lados. Eh, por otro lado está la cuestión de
pensar a nuestros alumnos y alumnas como futuros ciudadanos, que es básicamente el rol de la escuela primaria. Y pero dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la informática? Pero ¿qué no tiene que ver? O sea, vivimos en una sociedad que es cada vez más digital y que cada vez hay más empresas y más, si cada vez hay más, cada vez más las empresas están queriendo controlar las vidas digitales de las personas o están queriendo ejercer algún tipo de, ya sea control social mediante estas redes sociales o bueno o vigilancia o robo de datos, lo que sea, todas esas cosas que ya sabemos hacen a la construcción de ciudadanía, porque la ciudadanía es algo, un concepto amplio y la cuestión digital entra en la ciudadanía, aunque no sea algo que se hable o que se mencione tan abiertamente de esa manera. Pero de hecho lo es, y la escuela como es un espacio de construcción de ciudadanía también, desde el primario en adelante, debe tratar sobre estas cosas, cuestionar sobre estas cosas, poner en juego estas cosas. Para eso la informática tiene que dejar de ser un mero recurso didáctico que sirva para enseñar, para apoyar a otros saberes y transformarse en un objeto de conocimiento, un objeto de estudio que sea abordado por los y las alumnas a través de un docente que o bien sea un docente de informática porque puede estar pensado como una materia o bien pensado, articulada realmente con los facilitadores digitales pedagógicos, con otras ramas otras áreas de la currícula, todo se puede conectar si uno busca la forma de conectarlo. Eh, por supuesto que tiene que haber una conciencia y de nuevo vuelvo a lo mismo, nosotros desde las comunidades de software libre tenemos estos debates desde hace un montón que hablamos estas cosas, que venimos diciendo esto, que venimos diciendo lo otro, pero siempre como que nos falta seguir avanzando más. Eso también es algo bueno porque siempre hay un avance continuo, pero tenemos que seguir buscando las formas de entablar estos debates de manera más amplia. Yo creo que la escuela en ese sentido es un camino fértil para todo esto porque de nuevo son las nuevas son las generaciones actuales. Lo que sucede es que nosotros ya somos grandes y a veces nos olvidamos de los niños y de las niñas. Cuando uno termina la escuela se olvida de que hay gente joven. Eh, hay gente joven educándose, que existe gente que nació en el 2010, pero existe, y esa gente que nació en el 2010 nació con celulares, nació con WhatsApp, nació con todas estas cosas horribles que combatimos, que nos ayudan en un montón de cosas, pero bajo otros aspectos son nefastas. Entonces yo creo que la forma para que todos estos debates que, que seguimos teniendo y que vamos a seguir teniendo escalen a otro nivel o que tengan otro tipo de fuerza es también entrarlos en la escuela. Y de nuevo, también el software libre ya hace años que viene intentando entrarse en la escuela, pero el problema es cuando, creo yo, es que a veces se termina diluyendo todo en el debate técnico, en el, bueno, pongamos software libre porque no tenemos que, por el tema de las licencias, por el tema del conocimiento libre y compartido, pero también pensemos desde esta rama netamente política que tiene que ver con el software libre como una herramienta que nos permite plantarnos ante estas GAFAM, hasta ante, como dice un amigo de texto plano, estos oligarcas del dato. El software libre es una herramienta para plantarnos contra estos oligarcas del dato. Y una de las formas fundamentales que tenemos que tener es lograr instalar aún más estos debates y para todos aquellos colegas docentes tratar de meter estas cuestiones en el día a día de la escuela. No se trata siempre de tener que hablar de, bueno, hay que usar Linux o no, sino que esto, ir a veces a cosas concretas sencillas como enseñar a usar un bloqueador de anuncios, enseñar que hay proveedores de mail distintos, se puede probar, yo es algo que pensaba mientras preparaba esta charla, en algún tipo de actividad donde consista en hagámonos una cuenta de mail alternativa que no esté en Gmail, que no esté en Office, que sea, no sé, en Disroot, que sea en nogafan.es, en buzón.uy, en donde sea, en cualquier proveedor. Menciono eso porque son los que yo conozco, en undernet.uy, pero hay un montón de proveedores alternativos. Podemos, que además son comunitarios, respetuosos con sus usuarios y usuarias. Podemos plantear esas cosas desde lo simple en la escuela, un bloqueador de anuncios, un navegador alternativo que no sea Google Chrome,
Eso ya es un montón, con solamente enseñar que no hay un solo navegador, porque estamos en este mismo nivel, en el nivel que estábamos en los años 2000, cuando la cuestión era si Firefox o Internet Explorer. Ahora es exactamente lo mismo, quizás no nos damos cuenta, eh, pero las nuevas generaciones viven eso, viven lo que nosotros ya vivimos en algunos aspectos, como en la guerra de los navegadores, solo por decir eso. Entonces, del día a día, con pequeñas cosas podemos hacer, instalar debates dentro de la escuela misma. Por ejemplo, a mí me sucede que ahora en esta época de que volvemos a la virtualidad, yo no decidí, como en la escuela pública, que yo puedo, elijo yo con dónde dar las plataformas online, qué plataforma online usar, y yo no quería usar Google Meet ni Zoom, y voy a usar Jitsi, y uso la instancia común, general, con clave, todo, y con un link para mis alumnos y alumnas, y no uso las otras, y expliqué por qué no usaba las otras. Eso es para mí muy importante. Entonces, desde lo pequeño podemos actuar en la escuela con pequeñas actividades y bueno, por supuesto, si queremos hacer que nuestros alumnos conozcan el maravilloso mundo del cibercirujeo, bienvenido sea. Total, siempre se puede hacer, siempre hay computadoras tiradas por ahí, y de nuevo es una experiencia integral, muy interesante, que lo que a mí me interesa es también esta cuestión de despertar, habilidades que quizás no llegan nunca a despertarse porque no se dan las oportunidades. A mí me pasa que siempre estoy en sexto, séptimo grado y nunca veo, la mayoría de los pibes y las pibas siempre van a un colegio, no van a un colegio técnico en la secundaria. Y mi meta es que mediante cibercirujeo y software libre, en algún momento logre torcer que alguien vaya a una escuela técnica y haga una carrera técnica. No sé si por qué, no sé si eso es mejor o peor, pero me gusta flashearla por ese lado. Bueno, esto creo que fue la charla de cibercirujas en la escuela. Fue un poco de todo. Software libre, política, educación. Por favor, lo único que quiero es que estas computadoras que están derrumbadas ahí en las escuelas, bloqueadas, sin usar, eh, se usen, porque me genera mucha indignación. Si no, voy a tener que violentar los armarios y repartirlas a la fuerza. Pero por favor, tenemos que hacer algo para que esto no quede, estas computadoras que hay de pensamiento no queden ahí abandonadas, sabiendo que hay un montón de niños y niñas que no se están pudiendo, eh, conectar con sus escuelas. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, aguante el FISOL, aguante el software libre y viva Perón.